Me llamo Oscar Meilán y soy profesor de historia. Me llamo Vilma Diana Rial de Meilán, soy trabajadora de Textiles Viedma y estudiante de psicopedagogía. El 1 de diciembre de 1976 fui secuestrado junto a mi esposa por unos agentes de la Policía Federal en las afueras de Carmen de Patagones, donde vivimos junto a nuestros hijos. Fuimos llevados a la escuelita. Allí estuve en cautiverio 21 días. Ahí estuve 49 días en cautiverio, hasta que el 17 de enero del 77 nos llevaron con unos compañeros a la unidad penitenciaria número 4, en Villa Floresta. Ahí estuve más de 7 meses. Yo soy nativo de Bahía Blanca, 2 veces digo yo un poco irónicamente, ¿no? Una el 27 de julio del 46, cuando nazco del vientre de mi madre, y la segunda cuando el 17 de enero del 77, cuando salgo de la escuelita a la cárcel de Villa Floresta, ¿no? En ese marco de movilización no solo nacional, sino mundial que se da, sobre todo con la participación de la clase media y la posibilidad de coexistir la clase media con las reivindicaciones de los sectores populares y que tienen su origen en movimientos internacionales, tanto pacifistas como otros que luchaban por la independencia de sus países. Entre los pacifistas podemos mencionar el movimiento hippie, también influyó el Mayo francés, la independencia de las colonias europeas en África, desde ya la Revolución Cubana, posteriormente la nicaragüense, lo que fue el triunfo de Allende en Chile, Velasco Alvarado en Perú, ¿no es cierto? Bueno, de todo ese bagaje conceptual y real que estaba sucediendo en el mundo, se nutre también la juventud argentina, no solo en la participación, sino en la conceptualización teórica, ¿no? En eso estamos hasta el año 1974, donde había una participación orgánica, pero con la muerte de Perón y el advenimiento a los sectores de poder de lo que sería la extrema derecha dentro del justicialismo, tanto en el campo educativo como fundamentalmente la influencia de López Rega, eso se traslada a las provincias y comienza la persecución hacia los militantes populares, ¿no? En la educación no nos olvidemos que se pasa bruscamente desde un gobierno progresista y con intenciones revolucionarias a una contrarrevolucionario que significaba directamente la ideología que ellos detentaban, que era la ideología nazi directamente, ¿no? Entonces empiezan las persecuciones a docentes, a todas las movilizaciones. Cuando llego a la universidad, entre medio de las reuniones, conozco a Oscar como un compañero más, y después fue lo gracioso que Oscar se acercaba porque las paredes que daban al pasillo interiores no eran totalmente paredes, sino tenía una parte que era madera y había vidrios, y Oscar se acercaba a los vidrios a hacer morisquetas, ¿viste? Ese es un Oscar que, digamos, que no lo pudimos recuperar, ¿viste? Que tenía estas cosas de tratar de llamarte la atención haciendo chistes o haciendo payasadas. Así nos conocimos con Oscar. Y nos casamos en plena semana de luto aún por la muerte de Perón. Y luego volvimos a nuestra vida cotidiana de seguir trabajando y estudiando. Y digamos que era una vida que no tenía grandes sobresaltos en ese momento, ¿no? Pero también y posteriormente, cuando yo estaba embarazada de Sebastián, al poco tiempo, fue cuando empieza la derecha a tomar más fuerza, y algunos de los que habían sido nuestros compañeros se abren, se ponen abiertamente en la vereda de enfrente, constituyen la J. Perra, y en ese momento sí también pasó de la discusión, digamos, que teníamos con ellos a que ellos en realidad anduvieran a los tiros, ¿no? Esto generó una cierta
un cierto quiebre en el ambiente, en el clima que se vivía, y podíamos decir que sí, aparecieron ciertos temores porque solían amenazar o sucedían cosas. Que ya el mismo 24 de marzo, después del mismo comunicado, vino una gran caravana de carries, autos y jeeps del ejército que recorrían las ciudades de Viedma y Cartagena de Patagones como intimidatorios de la participación de la gente, ¿no? Así devinieron los primeros meses y con un grupo de compañeros, sin ningún tipo de inserción orgánica, con ninguna estructura, nos juntamos y dijimos algo hay que hacer, ¿no? Entonces organizamos para el aniversario de la muerte del general Perón una panfleteada que le hicimos en forma artesanal con el mimeógrafo Yesternek, ¿no? Y tiramos una mañana volantes en todo Patagones y Viedma que decían, pese a la traición de Isabel y a la prepotencia de los milicos, Perón vive en el corazón del pueblo. No analizamos en aquellos momentos si era políticamente correcto, si convenía hacerlo o no convenía. Simplemente entendíamos que había que hacer algo y creíamos que era nuestro deber, ¿no? Una cosa que tampoco dimensionamos nosotros en aquellos momentos era precisamente las características de la represión. Para Oscar, tengo miedo. No tengas miedo, son los de la Federal buscando algo. Evidentemente andaban buscando algo, porque apenas atravesamos el auto para entrar había que abrir una tranquera y abrimos las puertas, ahí se acercan 3 o 4 personas, nos ponen las manos atrás, nos encapuchan y ahí nos llevan, ¿no?, a los dos. El auto quedó en marcha y los 2 nenes adentro, los 2 bebés adentro. Nos pasean por la zona rural de Patagones y Viedma, en el camino al aeropuerto. En el cruce de las vías entre la estación de Viedma y el aeropuerto nos hacen bajar del auto. En la escuelita, el tiempo pasó entre tratando de ver si escuchar algo que me diera la pauta de que Oscar estaba allí y pensar qué había pasado con los chicos, ¿no?, con mis hijos. Que viniera un día uno de ellos a decirme, quédate tranquilo que a tus chicos los encontró en la horca y los llevas con tus viejos, no era de lo más tranquilizante, ¿no? El karma más grande nuestro es que en ningún momento ante nuestra pregunta nadie nos respondía qué pasó con los chicos, y esto subsistió aún dentro del campo de concentración, ¿no? Nunca nos daban una respuesta, así que fue el agravante con el cual sobrevivimos esos días sin tener una respuesta. El resto no lo vamos a contar porque lo que nos sucedió es lo mismo que sucedió a lo largo y a lo ancho de los alrededor de 500 campos de concentración que existieron a lo largo y a lo ancho del país, ¿no es cierto?, donde la metodología institucionalizada y sistemática era exactamente la misma, ¿no?, para todos. Yo me fui el 23 a la mañana, cruzando el Parque de Mayo, con el sol de frente, me destabicaron y fue terriblemente doloroso, ¿no? Ese día no pude volver a ver bien, vivía con mucha dificultad, pero me acompañaron hasta la terminal. Y cuando subí al colectivo, por supuesto, no veía la hora de llegar a mi casa. Yo pedí también si me dejaban ver a mi marido, no me dejaron verlo. Pregunté por él y me dijeron, va a estar un tiempito, pero lo vas a ver. Pero también se encargaron de decirme, anda pensando qué historia le vas a armar a tus viejos. No te olvides que te podemos volver a ir a buscar, que tenemos a tu marido y que tenés 2 hijos. Unos días después,
me quedé un poco más tranquilo porque cerca del 10 de enero a otro compañero que ponen ahí, él me dice que él creía que los habían encontrado los chicos y que estaban con mi suegro, o sea, pero hasta que no nos blanquearon definitivamente, que fue el 17 de enero, como les digo, en condiciones terribles, porque yo cuando entré pesaba 75 kilos y cuando salí pesaba 59, deteriorado por todos lados, con infecciones, a tal punto que en la primera visita de mi mujer y los chicos ahí, que era visita de contacto, ¿no? Cosa que después no se da en Rawson, acá en Villa Floresta sí se daba, no me animaba a tocarlo, me parecía que era imposible que estuvieran ahí, ¿no? Como que si los tocaba como que se iban a desaparecer, ¿no? Esas son las sensaciones que uno tenía, ¿no? El día que nos avisan que lo podemos venir a ver a Oscar Bahía, llegamos con mi suegra, con la abuela Teresa, lanza un grito y abraza a un chico que yo no lo reconocía porque estaba sumamente delgado, demacrado, lo habían pelado, y se notaba que no había estado bien, así que fue una experiencia muy fuerte y fue muy bueno volver a verlo. Y estamos en Villa Floresta hasta el 22 de agosto del año 77. Ese día nos pasearon por todo el centro de la ciudad, nos subieron en un avión, seríamos 20, 25, que estábamos esposados, atados, vendados. Por la fecha pensamos que nos tiraban a todo al mar, ¿no? Recuerdo de la masacre de los compañeros de Trelew, ¿no? Y después fuimos a lo que era una de las cárceles de mayor seguridad, así se denominaba, en el país, ¿no? En Rawson, donde ahí la intencionalidad era la destrucción física y psíquica del preso. Uno no sabía qué atenerse ni cómo era el comportamiento correcto, ¿no? El 22 de diciembre de 1976 fui liberada en la terminal de ómnibus de Bahía Blanca. Allí tomé un colectivo para regresar a mi casa. El 11 de mayo del 79, después de haber estado más de 2 años y medio secuestrado, me liberaron bajo libertad vigilada. Bueno, y él salió, y yo no sé si sabía que lo estaban esperando, pero bueno, se encontró con la mamá ahí mientras salía y con mi hermana. Como nosotros nos habíamos enterado que ese día lo largaban por el jefe del distrito de allá, a la noche lo fuimos a esperar a la terminal. Y fuimos unos cuantos a buscarlo, ¿no? Nos parecía imposible que volviera y que estuviera allí, después de tanto tiempo. Y volver a abrazarlo después de 3 años casi. Más allá de la emoción, que fue muy duro. Creo que la cárcel no es un buen lugar para nadie, por lo menos las cárceles como son en nuestro país. Ni eran ni son. Uno pierde parte de lo que era y mucho de eso no se vuelve a recuperar. Así que fue volver a reaprender un montón de cosas, ¿no? Del convivir cotidiano. Sobre todo también aprender de que los nenes decían papá y a veces le decían un papá que tenían en su cabeza y en su corazón. Se pierden cosas importantes. El dolor es mucho y eso marca. Todos lo sentimos muy cambiados. Hay una parte de ellos que no volvió.
Oscar era una persona muy graciosa y abierta, y de pronto era otro tipo en ese sentido. Era muy duro, es decir, hay cosas que yo creo que de la convivencia diaria de mucho tiempo te va marcando y hay que romper después con eso para volver a empezar. Así que eso fue muy duro y costó mucho tiempo. Y hablando después en el tiempo con las mujeres, las esposas de los otros compañeros, nuestras amigas, y con todos pasó lo mismo. Haber pasado tantas cosas y haber sobrevivido, hasta que después ocurren cosas que uno se da cuenta de que de aquel lugar donde nos enviaron no se vuelve. Uno se puede sanar de las nanas físicas, pero de aquello no se vuelve, ¿no? Pero fue, no quiero utilizar el término muy lindo, sino fue muy emotivo, porque por ejemplo cuando llega el colectivo a Viedma, había un montón de vecinos, compañeros y amigos de trabajo esperándome, y lo mismo, que son los que habían acompañado. Son muchas veces estas cuestiones que uno no dimensiona bien, ¿no? Por ahí en el furor de la militancia política uno considera únicamente a aquellos son sus iguales o sus pares, y se olvida que el vecino anónimo, el compañero de trabajo, en los momentos más duros y necesitados fueron los que estuvieron al lado de la familia, ¿no? Esto es importante decirlo porque es así, ¿no? Creo que por un lado soy más fuerte de lo que parezco, ¿no? Y creo que los hijos generan mucha fortaleza para poder afrontar las cosas. Uno no puede dejarlos. Y además, enseguida que volvió Oscar, nació Ariadna, nuestra tercera hija, que fue un solcito para todos. Pero creo que nuestras familias en algunas cosas eran muy fuertes, ¿no? En el afecto, en el estar, igual que los amigos. Con el advenimiento de la democracia, sobre todo la posibilidad de una democracia pronta después de Malvinas y eso, hizo que muchas esperanzas volvieran a reaparecer y se empezaron a hacer cosas muy lindas y nuevas. Muchas muy relacionadas con esa resistencia que hubo durante el proceso, que tenía que ver a veces con cosas muy sencillas, muy chiquitas que uno podía hacer en todos los ámbitos, ¿no? Había muchas cosas posibles. Es decir, cuando uno siente que esta fuerza bruta, digamos, que había sido la dictadura se desgasta en sus intersticios, uno puede empezar a crecer y hacer crecer cosas mejores, ¿no? Y a conocer gente de todos lados, a veces habiendo pasado las mismas cosas o peores, a veces solamente acompañando todos los procesos que habíamos vivido desde afuera, pero realmente las cosas que aparecieron o que se podían hacer eran de muchísimo valor humano, ¿no? Como por ejemplo el poder sacarnos los motes o cierta división que habían tratado de generar entre mejores y peores en todos los aspectos, y poder sentirnos que juntos podíamos crecer todos, ¿no? Eso creo que fue lo que después hizo posible muchas cosas. Yo pienso que uno no es mejor persona por haber sido militante o haber sido sobreviviente, y en todo caso puede aproximarse a acompañar en los movimientos populares en tanto y en cuanto no se abandone la lucha, ¿no? Que se respeten aquellos principios y aquella coherencia. Por eso te hablo de un compromiso de vida. Quisiera agregar una pequeña cosita, porque también es un discurso que pretende ser dominante o por lo menos distorsionante de la realidad, como encasillarnos a aquellos que defendemos la problemática de los derechos humanos o que intentamos este tema de memoria y verdad y justicia,
encasillarnos en aquello que como que tanto revolver el pasado, que nos ocupamos únicamente del pasado. Aquellos que militamos en la temática de los derechos humanos, no solo nos ocupamos del pasado buscando justicia, sino que pensamos que este movimiento se verifica tanto en el presente como en el futuro de nuestro país. Porque todos aquellos hechos y violaciones que se produjeron sistemáticamente del Estado aún se siguen produciendo y se manifiesta, qué sé yo, en la discriminación hacia los pueblos originarios, hacia los compañeros de los países limítrofes, en la violencia de género, en la violencia contra la mujer y en todas las carencias sociales que existen, ¿no? Porque la rémora de aquella impunidad todavía subsiste en las víctimas del gatillo fácil, en las torturas en las cárceles y comisarías, ¿no? Por eso es importante que la sociedad comprenda la necesidad de juzgar el pasado, pero para poder apoyarse firmemente en el presente y proyectarse a un futuro más solidario y mejor para todos los argentinos, ¿no? Todavía perdura la bahía del miedo y del silencio, ¿no? Sobre todo en las instituciones públicas, es muy fuerte el sector corporativo, lo que todo significa. Yo no voy a descubrir nada nuevo hablando de lo que es la provincia y de lo que fue siempre, ¿no? Pero esto también se ve y se vio durante mucho tiempo, como trabajó la corporación judicial para frenar la instancia de los juicios, la corporación económica, ¿no? Y ciertos sectores de clase media que, bueno, están influenciados y son aún, aunque piensen de otra manera, lo piensan para adentro porque el grueso del poder también puede influir sobre ellos, ¿no? El juicio operó de la misma manera que dicen todos. Pasa el primer tiempo y cada cosa nueva que sucede es como si la herida se fuera cicatrizando. Y ciertas cosas van quedando atrás, ¿no? No es que no se las olvide, es como que, bueno, la partecita que debía cumplir la justicia está cumplida. Y eso es muy importante. Eso creo que es muy sanador. Oral subrogante en lo criminal federal de Bahía Blanca, presidido por el doctor Jorge Ferro e integrado por los vocales doctor José Mario Triputi y doctor Marcín Baba, a efectos de dar lectura al veredicto dictado en la causa número 982, caratulada Bayón, Juan Manuel y otros,
sobre privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado, reiterado a bombar a Daniel José y otros en el área del Cuerpo de Ejército Quinto, condenar a la pena de prisión perpetua, accesorias legales, silencio, accesorias legales y costas, artículos 5, 7, 29, inciso 3, 40, 41, 55 del Código Penal y artículos 393, 399, 400, 530 y 531 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, por considerárselo coautor mediato penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal de los siguientes Bueno, voy a fumar un puchito, merezco un pucho. Yo estaba antes en la capilla de mi